Buenas noches a todos. Espero y todos estén bien. Dios ha sido bueno con nosotros. Estamos aquí. Amén. Gloria a Dios, ¿verdad? Sí. Voy a ir un momentito a subir el otro. Ahora sí. Bueno, ya sabemos cuando verdaderamente es un programa importante o un programa que se necesita porque siempre sale algo, siempre pasa algo. Pero, gracias a Dios estamos aquí esta noche y vamos a comenzar con una oración y vamos a entrar en el seminario de esta noche, ¿verdad? ¿Puedes orar por nosotros? Sí, claro que sí. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias por tu amor, tus bondades, tu misericordia hacia cada uno de nosotros, Señor. Amén. En esta noche queremos poner en tus manos este programa que está diseñado para tu pueblo, Padre. Tú traes el mensaje, Señor. Que este mensaje que tú traes, Padre, pueda, Señor, entenderse y pueda la familia, Señor, entenderlo para salvación de tus hijos, Padre. Te pido que tu Espíritu Santo nos guíe y nos des sabiduría para dirigirlo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de la necesidad de mudarse hacia el campo. Y estuvimos aprendiendo principios por la cual Dios llama a su pueblo a mudarse desde la ciudad al campo. Aprendimos una que Dios quiere restaurar. Tiene una obra que hacer en nosotros, primordialmente en nuestro carácter. Y es mucho más fácil hacer este trabajo en el campo que en lugares poblados o viendo la creación de hombres. Es mucho más fácil impresionar en la mente de la humanidad a través de la creación de Dios, de la naturaleza y de su palabra. Entonces esta noche vamos a seguir el estudio de la importancia y estamos viendo el aspecto espiritual. Sí, hay varios aspectos que se pueden extraer del libro de la ciudad al campo y podemos hacer otros seminarios. Pero yo estoy tratando de enfocarme porque muchas personas tienden a mudarse de la ciudad al campo y por alguna manera no piensan en el aspecto espiritual. Simplemente piensan, y me imagino que es porque la voz mayor que se escucha allá afuera es huir al campo. Entonces muchas personas están haciendo necesariamente eso, están huyendo al campo y están perdiendo verdaderamente lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces nadie tiene que huir al campo, estamos simplemente yendo al campo por obediencia. Dios nos dice que nos mudemos, entonces nosotros nos mudamos. Ahora, especialmente en el círculo latino, en el círculo hispano, el irse al campo tiene una mala connotación, ¿no? No lo ven positivamente. No, que este se mudó y este se hizo esto y lo ven a uno como una secta separada de lo que es la iglesia. Pero no es así. Si estudiamos los principios que Dios nos dejó, especialmente en espíritu y profecía, y si vemos los principios bíblicos, todas las personas, las personas que trabajaron
grandemente para Dios, Juan el Bautista, Samuel. Estas personas fueron personas que crecieron en el campo, fueron educadas en el campo. Cristo mismo fue educado en las montañas, ¿verdad? Abraham estuvo en las montañas. Entonces todas estas personas tienen una influencia donde Dios los llevó para poder trabajar en su carácter y prepararlos, ¿sí? Entonces quiero comenzar esto con una cita que tengo yo en el libro de la ciudad al campo. Y esta cita está en el capítulo, comenzando el capítulo 3. Y es un llamado muy importante del capítulo 3. Iniciando el capítulo 3, creo que es como el tercer o cuarto párrafo. Y dice: antes que sobrevenga el azote, es el subtítulo del párrafo, de la cita. Antes que el azote llegue como inundación de agua sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos quienes son israelitas espirituales de verdad a prepararse para ese evento. A los padres les hace llegar este grito de alarma: junten a sus hijos en sus hogares, sepárenlos de aquellos que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salgan de las grandes ciudades tan pronto como les sea posible. Establezcan escuelas de iglesia. Den a sus hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Eso está en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 6, página 199. O en el conflicto de los, en el conflicto de los siglos, en el 199. Y sigue diciendo: el Señor me instruyó para que advierta a nuestro pueblo que no se congreguen en las ciudades para habitar en ellas con sus familias. Se me indicó que diga a los padres y a las madres: cuiden de mantener a sus hijos dentro de los límites de vuestro hogar. La razón por la cual quise comenzar con esta cita es porque es un llamado importante. Básicamente es una imploración al pueblo de Dios, el pueblo que se considera israelita espiritual, a salir de las ciudades al campo, ¿verdad? Entonces, un llamado a los padres y a las madres a sacar sus hijos de las ciudades. Ahora, ¿por qué creen que hay que sacar a nuestros hijos de las ciudades? ¿Qué puede pasar en las ciudades? Bueno, en las ciudades hay mucho. Hay delincuencia, hay homicidios, hay de toda clase de cosas. Tú puedes ver en las calles, por lo menos en las grandes ciudades como Nueva York, que hemos estado, mucha gente llega, te dispara, hay pelea, hay droga, mucha droga. So, si el Señor mandó que sacáramos nuestros hijos, yo creo que lo debemos hacer por obediencia. Yo creo que ese es el meollo del asunto, le diría yo, es obediencia. Sí, hay personas que van a decir yay, hay personas que van a decir nay, pero no se trata de lo que dicen las personas, se trata de lo que Dios nos está llamando a hacer. Y el llamado ha sido siempre a salir de las ciudades. Ahora, muchas personas ponen el salir de las ciudades para huirle a la ley dominical o huirle a lo que venga, pero no es eso. No se trata de eso. No hay un momento mejor que ya para ir al campo. ¿Por qué? Porque el propósito de ir al campo es para preparar carácter. No solamente el tuyo, sino el de tus hijos, si tienes hijos. No tiene nada que ver con huirle a la ley dominical. Es más, cuando estemos en el campo, nadie se está escondiendo. ¿Por qué? Porque nuestra casa va a venir a ser una luz para aquellos que necesiten un lugar donde quedarse. Va a venir a ser una luz
para poder seguir dando luz en tiempo de dificultades. Dios está tratando de prepararnos para que no estemos corriendo por todos lados como los demás. Piensen en el tiempo de COVID, lo que sucedió. Sí. Los hijos de Dios estaban corriendo por todos lados y tomando las mismas precauciones que las personas que no tienen el espíritu de profecía. Mientras que aquellos que sí estaban siguiendo el régimen, la reforma de salud, ¿verdad? El régimen alimenticio, que tenían una mejor defensa, aquellos que fueron infectados, no les duró mucho y no fue tan duro. Al mismo tiempo, tampoco nos estábamos dejando llevar por el temor, ya que el temor no viene de Dios, ¿verdad? Todo en oración se le ponía en manos a Dios y estábamos buscando cómo ayudar a aquellos que estaban con enfermedad, que estaban pasando por estas dificultades. Entonces es importante que nada de lo que hagamos tiene que ser por temor. Todo tiene que ser por guía del Espíritu Santo, por obediencia. Pero también he visto que no se está enfatizando en leer. Las familias no están leyendo, no se enfatiza en que hay libros importantes que el espíritu profecía, tenemos el espíritu profecía, entonces no se enfatiza que hay libros importantes que nos pueden ayudar con nuestros hijos, con nuestros hogares y pueden hacer nuestra vida más fácil. O sea, no se ve en las iglesias, sobre todo en las iglesias hispanas, no se enfatiza de que hay libros importantes que Dios ha dado a su pueblo. Sí, por alguna razón hemos puesto a un lado la luz menor que nos ha dado Dios para apuntarnos a la luz mayor. Dios vio importante darnos el espíritu de profecía para poder mostrar, es como una ampliación de la palabra de Dios, para que podamos entender mejor el plan de redención y poder compartirlo. Es importante. Vamos a comenzar, después que hemos visto esta cita. Ahora, otra cosa que apunta en esa cita que tal vez vamos a hablar más adelante, no ahora, pero habla acerca de la necesidad de comenzar escuelas en las iglesias. Eso no se ve, especialmente en el ámbito latino. Mandamos a nuestros hijos a las escuelas públicas, entonces los llevamos a la iglesia los sábados y esperamos que el pastor y los ancianos les formen carácter, y eso no va a suceder. No. El carácter toma tiempo formarse, y si el niño está pasando 8, 9, 10, 11, 12 horas en la escuela, después que va a la escuela, después que va al programa, después que va a la after school, llega a la casa cansado, no hay tiempo para eso. Toda la influencia viene de los estudiantes que están allí, que no conocen a Dios, y los maestros que no conocen a Dios. Entonces aquí nos está diciendo que tenemos que establecer escuelas en las iglesias para poder educar a nuestros hijos. Eso no se escucha en el círculo latino. Es más, tenemos temor de tener escuelas en casa. ¿Por qué? Porque no hay un círculo que apoye a la iglesia, que apoye a las personas a tener esa educación. ¿Cómo puedes hacerlo? ¿Cómo puedes fomentar esa educación en tu hogar sin necesidad de mandar a tus hijos a la escuela pública para que formen en él un carácter que no es del cielo? Pero ese no es el tema de hoy. Ese es un tema muy amplio que vamos a tener que dar un segmento simplemente para hablar acerca de la necesidad de eso, porque está haciendo daño entre el pueblo de Dios el mandar a nuestros hijos a escuelas públicas. Y vamos a ver un poco de esto mientras estamos repasando. Bueno, vamos a comenzar con el libro de Daniel. Quiero que comencemos con el libro de Daniel, capítulo 12:1, porque nos da una imagen y quiero formar esta imagen. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 1. Sí. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Amén. He aquí Daniel está viendo hacia el futuro, ¿verdad? Está aquí se le ha mostrado una serie de visiones, y todas estas visiones comenzando desde Babilonia hasta la venida de Cristo.
Entonces, al final, en el último capítulo, se le dice que va a venir un tiempo de angustia cual nunca hubo jamás desde la creación del hombre. Entonces, mantengan en mente que esto está apuntando hacia el futuro, lo cual todavía no ha llegado ese tiempo y es parte de la preparación. Pero quiero que entendamos algo muy importante, queridos. Cuando estamos preparando al niño o nos estamos preparando nosotros mismos para el cielo, no importa qué pase, vamos a estar listos para lo que pasa aquí en la tierra. Si nos preparamos para lo que pasa aquí en la tierra, podemos perder la preparación del cielo. Eso no es prepararte para lo que está pasando aquí. Prepárate para el cielo, y el prepararte para el cielo te va a preparar para lo que sea que va a pasar aquí. Porque Cristo Jesús va a ser últimamente nuestra protección. ¿Sí? Entonces, yo quiero enfatizar que necesitamos enfocarnos en lo que vamos a llevar al cielo. Y lo que vamos a llevar al cielo es primeramente nuestro carácter, segundamente nuestra familia y aquellos a quien compartimos el evangelio. ¿Sí? Con eso en mente, con lo que leímos en mente, vamos a ver algo aquí. Dice Helani Marner, dice, hola Helani, bienvenida. Espero que seas bendecida con el programa esta noche. Y estoy viendo el chat de YouTube. No sé, el chat de Facebook lo puedes ver. Uh-huh. Entonces, sigue diciendo esta cita, dice, los sindicatos laborales, este es el capítulo 2, los sindicatos laborales constituirán una de las agencias que traerán sobre esta tierra un tiempo de angustia como nunca ha habido desde el mundo. Disculpen, problemas técnicos. Ha habido desde que el mundo fuese creado. Ok, este es un eco de lo que acabamos de leer en el libro de Daniel. El libro de Daniel nos está diciendo que va a venir un tiempo de angustia. He aquí el espíritu profecía, lo cual es ampliación, nos está diciendo que en parte este tiempo de angustia va a ser traído por los sindicatos laborales. Ahora quiero que mantengan esto en mente. Los sindicatos laborales van a ser parte de lo que va a suceder, que va a traer ese tiempo de angustia. Y usualmente cuando vienen estos problemas se enfocan en los lugares poblados, en las ciudades. Difícilmente pasa en los lugares rurales. Y cuando suceden, bloquean las calles, cierran los tranvías, muchas veces no pueden entrar los camiones con alimento, causa problemas. Ve imposible, ¿verdad? Se ve imposible. Parece, ¿verdad? Parece imposible, pero no lo es. No, lo pudimos ver con COVID. Amén, sí, Ajá. es cierto. Y sabemos que es cierto porque lo dice el espíritu profecía. El profeta de Dios, y lo dice la palabra de Dios. Daniel dice que va a venir. Y tenemos que creerlo. No, sí, no hay de otra. Va a venir. Así como dijo que iba a venir el Mesías iba a venir, iba a ser ungido. Vino el Mesías. ¿Sí? Sí. Así como dijo que el Mesías se le iba a quitar la vida, no por él mismo, también sucedió. Sabemos que tenemos profecías sólidas. Sí. Dios no nos tiene en la oscuridad. Entonces, con todo esto sabemos que va a venir un tiempo de angustia y parte de esto va a ser causado por los sindicatos laborales. Pero nada más quería quería traerle a este punto porque es importante que entendamos más o menos cómo se va a dar esto. Y no voy a entrar mucho en detalle porque mi enfoque es más el espiritual, ¿verdad? No el práctico, es el espiritual. Entonces, esta cita dice, se aproximará rápidamente
el tiempo cuando el poder de las uniones laborales serán muy opresivo. Una vez y otra vez el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo a que saquen sus familias de las ciudades y las lleven al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones, porque en el futuro el problema de comprar y de vender será muy serio. Ahora deberíamos de prestar atención a las instrucciones que se nos ha dado vez tras vez. Salid de las ciudades e id a los distritos rurales, donde las casas no están apiñadas una al lado de la otra, donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Ahora, increíblemente hay tres cosas que resaltan en este párrafo, pero quería decir algo. No, Okay. sigue. Hay tres cosas que resaltan en este párrafo y las puse en esta diapositiva. Dice, dice que es importante salir de las ciudades a lugares rurales, dice, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Claro, porque si hay problemas donde se cierran las ciudades, donde no pueden... Acuérdense, estamos viviendo en un lugar tecnológico. Todo se mueve a base de la tecnología. Y eso lo vimos con COVID. Todo se mueve a base de tecnología. Si hay problemas en la ciudad y no pueden entrar los grandes camiones, queridos, va a haber mucha comida, pero esa comida se va a dañar donde está. Y es increíble, eso lo vimos. Las comidas se estaban dañando porque no había quien los cultivara, no había cómo moverlos del punto A a punto B. Por ende, no llegaba la comida. Y la comida se quedaba allá. Y muchas veces los dueños de estas fincas, para poder declarar pérdida, lo que hacían es que quemaban o botaban toda esta comida para declararlo como pérdida. ¿Ve? Entonces, cuando Dios nos dice que tenemos que mudarnos al campo, no es solamente mudarnos al campo y seguir dependiendo de la cadena, seguir corriendo esas mismas prácticas que teníamos. No, es mudarnos y aprender a depender de nosotros mismos, aprender a depender de Dios, a cultivar y comer lo que cultivamos. Y toma tiempo. Toma tiempo. Cultivar, aprender a sembrar. Eso no es de un día para otro. No, es cierto. Entonces, la gente va a tomar decisiones locas a último momento. Y no es así. Dios nos ha estado advirtiendo esto por mucho tiempo. Y hacer estas cosas así al apuro, no es conveniente. No, para nada. Miren lo que sucedió. Muchas personas empezaron a decidir mudarse cuando entró el COVID, ¿verdad? Ajá. Porque vieron una luz, más o menos. Yo creo que fue bendición que Dios permitió que viniera el COVID por un tiempo, porque lo que hizo fue que abrió los ojos de las personas que ya estaban más o menos tratando de decidirse. Pero las cosas que sucedieron fue que los precios de las propiedades subieron. Sí. Los precios del terreno subió. Y un precio que estaba 3 veces o 2 veces menos, o sea, dobló, triplificó el precio cuando las personas decidieron empezar a salir. Y todos quisieron salir a la misma vez, lo cual causó también problemas. Si estuviéramos haciendo esto con tiempo de que Dios nos dijo, no huyendo, sino simplemente obedeciendo para tratar de disfrutar de lo que Dios nos está tratando de enseñar en estos lugares, no hubiera pasado. Pero aquí está diciendo que tenemos que tener nuestra propia provisión, tenemos que tener nuestra propia agua, tenemos que tener nuestra propia manera de calentar nuestro hogar en tiempo del invierno, o sea, a base de leña, porque si te cortan la luz no tienes nada, eso tienes que tener una manera de proveer por ti mismo, de sostenerte por ti mismo, ¿verdad? Dice, donde las casas no estén apiñadas una a otra, no puedes tener las casas tan cerca como usualmente suceden en los lugares, en las barriadas de las ciudades. Entonces no tiene que ser una montaña. Tiene que ser un lugar rural, ¿verdad? Bueno, hay lugares rurales que tienen montañas. O sea, cuando pensamos en montaña, no te está diciendo que te vayas a vivir en
en Eso un es lo área que rocosa, viene. montañosa, donde está todo alejado de la gente. Sí. Eso no es lo que está diciendo, porque acuérdate, tú lo que estás haciendo es saliendo de lugares donde tú puedas pasar tiempo en la naturaleza con Dios y puedas regresar a las ciudades a hacer la obra. Sí, importante eso, Sí, no, sí, porque el corazón de esto es la obra. decirle a otras personas Sí. lo que Cristo ha hecho y la venida. No esconderse. No. Ese no es el propósito de mudarse al campo, queridos. Repito nuevamente, no hacemos cosas por temor. No. El espíritu de temor no es de Dios, No. ¿verdad? Nosotros hacemos cosas por obediencia, todo en oración. Entonces, cuando nosotros se nos llama a vivir en lugares donde las casas no estén apiñadas, o sea, no estén tan pegadas como en las ciudades, queremos vivir en lugares, primero, donde haya árboles, y tiene que haber suficientes árboles, porque cuando vas a calentar tu casa necesitas árboles. Sí. Entonces, hay cálculos para poder saber más o menos cuánto terreno necesitas para cada árbol, pero ese es tema para otro estudio. Pero lo que estoy tratando de decir es que tienes que poder sostener a ti, a tu familia y a otros que estén en necesidad cuando suceda lo que suceda para poder ayudarles, ¿sí? La tercera cosa que vemos aquí es donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. ¿Quiénes son los enemigos? Cualquiera que no crea en los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú estás guardando los mandamientos de Dios y los demás no, tú eres el enemigo. Tú eres el enemigo. No sé si se han dado cuenta cuando estás manejando en la autopista y todos están corriendo 20, 15 millas más de lo permitido y tú estás manejando a la velocidad correcta, todos te están pitando, todos están molestos contigo como si tú estuvieras violando la ley. Pero no es así, ellos están violando la ley, pero porque tú no estás violando la ley con ellos, se molestan contigo, entonces va a ser igual. Es más, tenemos que acordarnos que Pablo dice que cualquiera que viva piamente va a padecer persecución. Entonces, si nosotros estamos tratando de obedecer y vivir a Dios, automáticamente tenemos un enemigo en común que es Satanás. Y todos los que hayan permitido que él influya su mente van a ser utilizados por el mismo Satanás. Entonces, tenemos que tener esas tres cosas en mente. Quise extraer estas tres cosas porque la vi importante. Seguimos. Necesitará mucho de la rica gracia del Salvador y una convicción profunda y firme de la que la obra del pueblo de Dios es prepararse para los eventos del futuro, que pronto vendrán sobre ellos con una fuerza cegadora. Voy a leerlo una vez más porque lo hallo muy interesante. Saludos Nathaniel, saludos Nathaniel Grant, bienvenido. Edison, Perroné, bienvenido, saludos. Hola Margaret, Acamargo, siempre la veo a Margaret. Welcome Vida Margaret. saludable también está ahí. ¿Cuál? Vida saludable. Vida saludable 24/7. Que Dios nos ayude, amén. Amén. Ok, dice, necesitará mucho de la rica gracia del Salvador y una convicción profunda y firme de que la obra del pueblo de Dios es prepararse para los eventos del futuro, que pronto vendrán sobre ellos con una fuerza cegadora. He aquí la sierva de Dios nos está llamando, dice que va a tomar rica gracia del Salvador para que nosotros podamos tener una convicción profunda de cuál es la obra que tenemos que hacer. Y esa obra tiene que prepararnos para estar de pie, para estar firmes. No solamente en esos tiempos, sino en el tiempo del juicio en la cual estamos. Y esa obra que nos va a hacer estar firmes en el tiempo en que estamos, lo cual es el juicio, que comenzó en 1844, y firmes cuando venga los tiempos difíciles,
va a ser carácter. La preparación del carácter es fundamento en esto. El dejar el yo, que es lo más difícil. Mi esposa y yo estábamos hablando de esto esta semana, cuando tuvimos nuestro culto matutino, lo cual, dicho sea de paso, queridos, todos nosotros tenemos que estar en la práctica de tener el culto matutino y el culto vespertino. Así como en la mañana y en la tarde se hacía el sacrificio entre el pueblo de Dios, tenemos que tener nuestro culto en nuestros hogares. Es imperativo. Estábamos hablando y estábamos diciendo, wow, o sea, lo que se nos estaba diciendo era que tenemos que aprender a dejar el yo para que Dios pueda guiar. Y le estaba diciendo a mi esposa, mira, lo que más difícil hace el caminar cristiano es que nosotros queremos las cosas que nos gustan. Y como queremos las cosas que nos gustan, están en conflicto con las cosas que no nos gustan, que son las cosas que Dios nos llama. Y estamos en esa lucha. Entonces, lo que está diciendo es que tenemos que aprender a rendirnos, a dejar el yo y permitir que Dios sea el que guíe nuestras vidas en todo momento. Todas nuestras decisiones deben de ser regidas, deben de ser guiadas por el Espíritu de Dios. Si no, no podemos hacer nada. Pero también, sí, nuestras decisiones deben ser regidas por el Espíritu. Pero si no estamos leyendo, ¿cómo vamos a entender? ¿Qué nos puede guiar? ¿Cómo nos puede guiar si no estamos leyendo? Eso ha sido un problema que yo he visto mucho entre los hispanos. No hemos cultivado el amor a la lectura. Hay muchos que se duermen antes de empezar a leer. Ahora, les voy a decir, la buena noticia es que uno puede cultivar eso. Empiece con un libro pequeño, pero hay que leer. Dios dejó el espíritu profecía para leer. Ahora, para aquella persona que dice, Aarón, Elvira y Aarón, yo verdaderamente no puedo. No está bien. Ve a la aplicación de Elena G. de White y descarga los libros en audio. Mi esposa y yo, en menos de un mes, creo en un mes, viajando al trabajo. Ahora, nosotros viajamos del campo al trabajo y nos toma 2 horas llegar al trabajo. O sea, en nuestro viaje de la casa al trabajo, 3 veces a la semana, lo que hacemos es que estábamos escuchando libros. Empezamos con el conflicto de los siglos, ¿verdad? Y escuchamos eso en poco tiempo y vamos a ir por todo el conflicto, vamos a ir por Pateca de Profetas y Reyes, Deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y nuevamente el conflicto de los siglos, porque es importante que podamos entender estas cosas. Queridos, yo no puedo enfatizar suficientemente la necesidad de leer. Especialmente los libros que se nos han dejado. Mi esposa les puede decir, en mi librería yo tengo muchos libros que he adquirido con el tiempo, pero yo me he alejado de leer libros que no sean del espíritu de profecía. No que yo tenga nada malo en contra de ningún autor, lo que estoy diciendo es que hay tantos libros que tenemos en el Espíritu y Profecía, que no tengo tiempo para leer los libros de Espíritu y Profecía y también leer los libros de otros autores. Se me hace difícil. He propuesto en mí, por lo menos yo quiero conocer lo que yo tengo. Y tenemos todo, tenemos psicología, tenemos consejos para familia, cómo educar niños, cómo fomentar el carácter, cómo moldear el carácter. Tenemos, usted dígalo. Y tenemos libros para cada cosa. Entonces, no hay tiempo para leer otros libros. Y a veces uno piensa que conoce y sabe todo, pero cuando empiezas a leer a los libros inspirados por Dios, te das de cuenta que te hace falta un poquito más de estudio y te das cuenta de muchas informaciones muy buenas. Así es. Entonces, vamos a seguir. Entonces, es importante que entendamos cuál es la obra. Y hemos estado hablando de eso desde la semana pasada. Para aquellos que han llegado, si no han visto el primer video, pueden regresar al primer video y ver más o menos desde la creación lo que Dios está tratando de hacer en sus hijos, el plan de redención en nuestras vidas, qué parte lleva. Seguimos leyendo. Dice, insto a nuestro pueblo a hacer de la búsqueda de la espiritualidad, ¿la qué? Obra o trabajo de su vida. Ahora, si yo me regreso acá y leo lo que está diciendo aquí, dice que
necesitamos una convicción profunda y firme de que la obra del pueblo de Dios es prepararse para los eventos del futuro. Entonces, cuando voy a esta otra cita, la otra cita dice: insto a nuestro pueblo a hacer de la búsqueda de la espiritualidad la obra de su vida. Ahora, el trabajo de tu vida, por ejemplo, el que está haciendo un PhD, un doctorado, usualmente pasa su vida estudiando una rama o ¿cómo le digo? Ay, se me escapa la palabra. Pero él pasa su vida estudiando simplemente ese aspecto de lo que quiere aprender. Y se especializa en eso. Y le dicen un trabajo de toda una vida. Cuando hace su dissertation, su trabajo final como doctorado, usualmente pasó horas y horas tratando de encontrar la información para poder producir este documento. Entonces, lo que estoy diciendo es, si la obra de ese individuo, su trabajo era eso, para nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el trabajo de nuestra vida es la espiritualidad. Es el carácter. Porque la espiritualidad, básicamente, una vida espiritual es una persona que se deja regir por el Espíritu, que se deja guiar por el Espíritu, ¿verdad? Tu carácter está bajo control. Esas decisiones abruptas o esos enojos de repente no encuentran lugar en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no son de acuerdo al Espíritu de Dios. ¿Cómo vivir una vida espiritual en el campo? La verdad es que el campo ayuda a aprender a tener una vida espiritual, porque en el campo estás observando la creación de Dios. Y voy a mostrar una cita donde dice que cuando estamos en el campo, dice, sin saberlo nosotros, al ver la naturaleza, empieza a cambiar nuestro carácter. ¿Sí? Ahora, la razón por la cual la ciudad y el campo son dos diferentes cosas, porque en la ciudad estás ejercitando constantemente los rasgos del mal carácter. Por ejemplo, se te pone un carro enfrente, alguien te hace algo que no es correcto, constantemente te estás enojando, estás frustrado, estás en el tráfico, tienes que agarrar a veces 3 trenes para llegar al trabajo, o 3 autobuses para llegar al trabajo, y estás estresado. No hay tiempo para descansar, no hay tiempo para meditar. No te ayuda a fomentar un carácter cristiano. Mientras que en el campo, especialmente si hemos seguido los consejos de Dios, hay tiempo para levantarse temprano en la mañana y miras al cielo, lo que ves son estrellas. El cielo está oscurito y estrellado y wow, no hay nada más que abrir la boca y decir, wow, Dios mío, grande eres. Y la observancia de estas cosas te muestran el poder de Dios, aún la naturaleza, el poder de Dios, y no hay nada más que ser influenciado por Él. Entonces, con eso en mente, quiero que vayamos a Juan 17, y vamos a leer Juan 17, 3. Juan 17, capítulo 3. Versículo 3. Versículo 3, gracias. ¿Qué? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Amén. Y aquí, o sea, esto no podía estar un poco más simple, ¿verdad? Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué es la vida eterna? Dice la respuesta: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ahora, esa palabra, que te conozcan, es muy íntimo, ¿verdad? El conocer, en una manera, vamos a ponerlo de esta manera, en el capítulo 3,
versículo 20 del libro de Apocalipsis, hay una escena donde Cristo está a la puerta y está llamando. Dice, si alguien oyere mi voz y abriere la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo, ¿verdad? O sea, en esos tiempos, aún hoy se practica eso, la comida era algo íntimo, ¿verdad? Se compartía entre amigos, era algo que fomentaba la intimidad, la personalidad entre los dos. Entonces aquí Cristo está diciendo, déjame entrar, yo quiero entrar a compartir la intimidad contigo. Es un conocimiento experimental, personal, no es un conocimiento teórico. ¿Están conmigo? No es, ok, yo conozco acerca de, no, yo conozco a Dios, conozco sus deseos para conmigo de acuerdo a lo que me ha revelado en la palabra de Dios. Conozco lo que no le gusta y lo que le gusta. Y me gusta, me da gozo hacer las cosas que le gustan. Nuestra vida como tal debe de pasarse en conocer a Dios. Amén. Y al conocer a Dios y sus propósitos, nuestra vida viene en armonía con eso. Ahora, como vuelvo a repetir, no es el conocer, no es el mero conocimiento de la Biblia, o sea, yo leo y conozco y puedo recitar las palabras, no, es el conocimiento y la práctica. Yo leo, encuentro cosas allí y la vivo. Eso ayuda a entrar en una intimidad contigo, con Cristo, como dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Guarda mis mandamientos. ¿Sí? Seguimos. Dice, Cristo está a la puerta. Por esto digo a nuestro pueblo, no consideréis que es una privación el ser llamado a dejar las ciudades para trasladaros al campo. Allí esperan abundantes bendiciones para los que desean aprenderlas. Al contemplar las escenas de la ¿qué? Naturaleza. Las obras del Creador y al estudiar la obra de la mano de Dios, ¿seréis qué? Transformados. Imperceptiblemente a la misma imagen. ¿Están viendo? Eso yo lo que estaba hablando yo hace un ratito atrás. Cuando nos mudamos al campo, dice ella que recibimos abundantes bendiciones. Si no nos mudamos, perdemos esas bendiciones. Dice que no lo consideren como una privación el mudarse al campo porque ya no hay conveniencia de ciertas cosas. No, queridos, hay ricas bendiciones en abundancia en el campo para los que desean aprenderlas. ¿Ves? Hay una diferencia. Imagino que mucha gente se pone a pensar, ay, el trabajo, la escuela, las tiendas, todas estas cosas. La conveniencia. Sí. Todo está cerca. Sí, y no les niego, vivir en el campo no es fácil. No es fácil. No. Tiene sus retos, pero todos los retos del campo son con Dios. Sí. Todos son con Dios porque son en el propósito, en la voluntad de Dios para nosotros. Lo hemos visto con nosotros. Oh, sí, todos los días. Todos los días. Todos los días lo vemos, pero es grande porque ahora tú estás con Dios. Dios mío, muéstrame. Dios mío, enséñame. Es como un amigo me estaba diciendo, un anciano aquí en la iglesia me estaba diciendo, cada vez que entramos al jardín, tenemos que entrar con un espíritu indagador, un espíritu de oración. Porque Dios te va a mostrar ciertas cosas en el jardín. La otra vez estaba escuchando un testimonio de un señor que no sabía nada de jardín. Él comenzó su jardín y dice que salía y le decía, Dios mío, ¿qué hago? Y sentía una impresión de adherirle ciertas nutrientes a la tierra. Y otro día sentía otra impresión de mover ciertas cosas. Pero dice que él no sabía nada acerca de jardinería. Pero dice que una vez decidió, ¿sabes qué? Yo no voy a tomar esto a la ligera, voy a buscar un profesional que venga y me haga un examen de la tierra y me diga qué es lo que tengo que hacer para hacer un buen jardín, para conseguir todos los nutrientes. Y vino, y casualmente el que estaba diciendo este testimonio era el que vino a hacerle el examen. Vino el Señor a hacerle el examen de los nutrientes y dice, wow, esta tierra está rica en nutrientes, ¿qué has hecho?
Señor dice, ¿yo qué voy a hacer? Y le explicó que ciertas veces Dios o sea, tenía una impresión de hacer esto, una impresión de hacer esto. El Señor dice, wow, esto está casi perfecto. Nunca en su carrera de más de 40 años había visto cierta tierra. Él no necesitaba al experto porque el Espíritu Santo lo guió. Y de eso se trata, queridos. Dios te ayuda, te guía, si es que estás dispuesto a aprender. Ahí está el detalle. Dice, ahí esperan abundantes bendiciones para aquellos que deseen aprenderlas. Al contemplar las escenas de la naturaleza. Eso yo se lo puedo decir personalmente. En mi casa, mi esposa le puede decir, a mí me gusta pasar mi tiempo temprano con Dios. Y yo a propósito hice una ventana grande con vista al cielo en mi oficina. Y en la mañana cuando yo vengo en esa oscuridad a mirar al cielo, todas las mañanas tengo la misma impresión. ¡Wow! ¡Wow! Ahora, estos días que ha pasado han sido los días más tristes de mi vida porque ha estado gris. Entonces he salido a esa ventana y he visto nubes. Pero todavía he pasado mi tiempo con Dios. Pero lo que estoy tratando de decirles es que cuando uno está en la naturaleza, la otra vez salimos mi esposa y yo. Y estuvimos viendo una madre, un halcón. La madre estaba entrenando a sus 10 polluelos a volar. Y la mamá, ellos no querían salir del nido. Y la mamá hacía bulla. ¡Wiu! ¡Wiu! Y los niños, los pichoncillos no querían salir. La mamá fue y los sacó. Entonces empezaban a volar, pero ellos estaban volando cerca así del árbol, y la mamá por abajo empezó a volar y subía la mamá. Y entonces ellos subían y la mamá subía y ella lloraba, y ellos lloraban, y ella lloraba. Así como hacen ese sonido de los, no voy a hacer eso otra vez, pero hacen un sonido y la mamá subía y cuando miramos, ¿sí o no, baby? No lo podíamos, estaban arriba. Y eso nos da lecciones también. ¿Verdad? Sí, nos da lecciones en nuestros hogares muchas veces tenemos que dejar a nuestros hijos volar. Sí, sí, es verdad, hay que dejarlos irse del nido y hay que empujarlos, como dice. Hay que empujarlos para que puedan madurar y crecer. La obra de educar a nuestros niños es joven, es cuando son jóvenes, cuando son niños y parte de su juventud. Ya llega un momento donde ellos tienen que ir a poner en práctica lo que aprendieron. Hay que hay que sacarlos del nido. Pero lo interesante, Eri Mendo, bienvenido, amén. Sí, lo importante es que uno ve la naturaleza y ve estas cosas y uno se asombra de cómo la naturaleza habla. Hay 2 cosas que hablan acerca de Dios. Una es la naturaleza y la otra es la palabra de Dios. Tenemos que usar estas 2 cosas para poder hablar y escuchar a Dios hablarnos. Hablar y escuchar a Dios hablarnos. Y el propósito que llevamos al mudarnos de la ciudad al campo tiene que ser un propósito donde dejemos que Dios trabaje en nosotros. Sí. Porque si no, en vano nos vamos a mudar. Mira, yo conozco, hay experiencias donde las personas se mudan de la ciudad al campo y se mudan y se llevan toda la ciudad con ellos al campo. Ajá. Y no tienen tiempo para ir porque están tan ocupados en lo mismo que estaban haciendo en el campo, los hijos viendo el televisor, en el celular. Cuando consiguen internet para estar gastando tiempo y no recogen un libro, no hacen la obra del sembrado a tiempo. O sea, todo está descuidado porque todavía estamos viviendo en la ciudad, en el campo. La ciudad la traímos al campo. Queridos, la sierva de Dios dice que tenemos que tener hogares cómodos, tenemos que tener calefacción, tenemos que tener un lugar donde poner la cabeza. Es importante. Le doy gracias a Dios que en donde nosotros no hay una parte, no hay internet, aunque mi trabajo es mayormente internet. Yo le doy gracias a Dios que no hay internet. Yo voy allá y cuando yo voy allá, mi teléfono no suena y si suena es un milagro. Entonces uno se aparta de todo eso. No hay influencia de la noticia diciéndote lo que está pasando. Es bueno estar informado, pero muchas veces la influencia
persuade como piensas. Mientras yo, como no tengo una influencia, si yo veo una noticia, mi mente puede pensar por sí misma. Nadie tiene que pensar por mí. Pero cuando uno está acostumbrado a sentarse en esa televisión, tiende a moldear tu pensamiento. Entonces piensas como piensan todos los demás. Entonces cuando tiendes a tirar un gancho de algo diferente a cómo piensan los demás, te miran como si estuvieras loco, porque tienes una manera un poquito diferente de ver las cosas. Vamos a seguir. Las obras del Creador, dice al final, y al estudiar la obra de la mano de Dios, que es la naturaleza, serás transformados imperceptiblemente a la misma imagen de Dios. Quiero que busquemos Romanos 3:18. Eso lo leímos la semana pasada. No, es, sí, creo que Romanos 3:18. Dice, ¿lo tienes? Dale. No hay temor de Dios delante de sus ojos. No. Eso no es. Okay. Es Corintios. Okay. Espérate. ¿Corintios qué? ¿Capítulo? 3, versículo 18. ¿Primera? Segunda de Corintios 3:18. 3:18. Ok. Segunda de Corintios 3:18. Dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en el espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Amén. Es interesante este versículo. Dice que por tanto nosotros todos nosotros los que creemos en Dios, mirando a cara descubierta como en un espejo, la gloria, aprendimos la semana pasada, si no lo ha visto, ve el video, la gloria del Señor, que es su carácter, somos transformados de carácter en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Ah? No solamente mirando el carácter de mi Dios en su palabra nos ayuda, sino también mirando la naturaleza. Sin tú darte de cuenta, estás siendo moldeado en el carácter de Dios. Dice, no hay una familia entre 100 que mejorará física, mental o espiritualmente residiendo en la ciudad. La fe, la esperanza, el amor, la felicidad pueden obtenerse mucho mejor en lugares retirados, donde hay campos, colinas y árboles. Aleje a sus hijos de las vistas y los sonidos de la ciudad, del traqueteo y el estruendo de los tranvías y los equipos, y sus mentes se volverán más sanas. Será más fácil llevar a sus corazones la verdad de la palabra de Dios. Y eso no lo dices tú, lo dice Dios. Gracias a Dios que no soy yo, porque no me creerían. No te creería. Pero lo está diciendo Dios a través de su profeta. Ahora, muchas personas tienen problemas con el espíritu de profecía, ¿no? Porque dicen, no, que la hermana White. No. El mismo espíritu que inspiró a la hermana White fue el mismo espíritu que inspiró a Pablo. Ahora, tal vez tomen ofensa algunos con eso, pero el espíritu no ha cambiado, es el mismo. Amén. La hermana White no se inspiró sola. Fue el mismo Espíritu Santo que inspiró a Pablo, o a Pedro, o a Juan, que inspiró a la hermana White para darnos estas verdades. Entonces, son verdades. No hay una familia entre 100, queridos. De cada 100, no hay una familia. Ese es un porcentaje serio. Wow. Ese es una estadística muy seria. No hay una familia entre 100 que mejorará física, mental o espiritualmente. Ahora, estas son las 3 cosas. ¿Te acuerdas la semana pasada, babe, que estábamos estudiando que Dios está tratando de restaurar en nosotros lo físico, lo mental y lo espiritual? Pero ella dice que este trabajo de restauración no va a suceder en las ciudades. No. Ella dice,
la espiritualidad es mejor y más fácil adquirirla en el campo. Dice, la fe, la esperanza, el amor, la felicidad pueden obtenerse mucho mejor en lugares retirados, donde hay campos. Hay mucha distracción en las ciudades. Demasiado. Y los jóvenes están tan distraídos en las distracciones. Se están perdiendo los jóvenes, se están perdiendo los niños. Bueno, este capítulo necesariamente es un llamado a los padres. El capítulo 3 es un llamado a los padres para que sienten cabeza y saquen a sus hijos de las ciudades. Amén. Dice, apenas se te abra la oportunidad de salir, sal de la ciudad, llévate a tus hijos contigo, porque es mejor ganártelos para el cielo que perderlos a este mundo, ya que estamos perdiendo a nuestros hijos rápidamente. Yo lo veo cuando voy a las iglesias. Están perdidos. Los niños están allí en la esquina, todos juntos texteando, hablando en inglés, toda clase de otra cosa que los padres no entienden lo que están diciendo. Increíblemente los padres hasta este punto no entienden inglés. Y los niños se la pasan viendo cosas en sus teléfonos, que verdaderamente es triste. La música ha afectado de cierta manera la iglesia, el rechazo a la reforma de salud, a la reforma de vestir. ¿Por qué? Porque el mundo es el que está moldeando nuestro carácter. Sí. El mundo nos dice cómo debemos de vestir, el mundo nos dice qué clase de música debemos escuchar, el mundo nos dice qué clase de comida debemos comer. Entonces, cuando el señor Fauci te dice a ti que tienes que usar máscara para evitar recibir enfermedades, pero el Espíritu de Dios nos dice que tenemos que poder respirar aire puro, ¿a quién le voy a hacer caso? ¿A quién? Entonces, vamos a seguir adelante para poder, nos quedan 10 minutos y quiero mostrarles algo. Dice, enviad a los niños a las escuelas ubicadas en la ciudad donde cada faceta de tentación está esperando para atraerlos y desmoralizarlos. Y la tarea de edificar su carácter será ¿cuántas veces? 10 veces. 10 veces más difícil tanto para los padres como para ¿quiénes? Los hijos. Queridos, yo no podía decir eso más claro. Yeah. En la ciudad lo que estás haciendo es moldeando el carácter de tu hijo para este mundo. Sí. Y te va a ser tan difícil fomentar o crear un carácter espiritual en tus hijos. La falta de respeto, la rebeldía, todo esto comienza allá afuera. Sí. Cuando estás en el campo hay tanto que hacer que tu hijo no tiene tiempo para estar en rebeldía. Y al final del día está tan cansado que hay que ir a dormir. Es más, la alimentación que también tenemos fomenta la rebeldía. Por eso es que Dios, y yo puedo darles un estudio algún día, que Dios le cambió la dieta al pueblo de Israel porque eran rebeldes y Él estaba tratando de mitigar esa rebeldía. Al igual con nosotros hoy, nos ayuda a tener una mejor dieta, a fomentar un mejor carácter. Entonces nuestros hijos están sufriendo por la decisión de los padres, que creemos que en alguna manera estamos beneficiándolos, pero no es así. No para el cielo por lo menos. Para aquí tal vez, pero no para el cielo. ¿Sí? Quiero que miren esta figura que le estoy poniendo en la pantalla. Y la pregunta, y si quieren contestarme aquí en el chat, perfecto. Pero ¿cuánto tiempo tomaría hacer un jardín de esta clase y mantenerla de esa manera? Quiero ver cuántas personas dicen poco tiempo, no toma mucho trabajo, sí toma. Quiero saber sus opiniones. ¿Qué opinan? ¿Cuánto tiempo toma hacer un jardín de esta manera y cuánto tiempo toma mantenerla? ¿Qué dice el chat en Facebook? ¿Lo tienes? No está abierto. Ok, estoy viendo aquí el chat en YouTube. No, dice, ok. ¿Qué consejo le dan a aquellas personas que quieren irse al campo pero no tienen los recursos? Es fácil. Lo primero que tienes que hacer cuando quieres ir a la ciudad es orar. Porque no somos nosotros que te estamos diciendo, y esta pregunta viene, no voy a decirlo porque tal vez no quieren que revele quién es. Vida Saludable 24/7.
No soy yo que te estoy diciendo que tienes que ir al campo, es Dios. Y Dios, cada vez que Dios le pide a su pueblo que haga algo, Él siempre provee los medios. Ahora, ¿cuánto confiamos en Dios es la cosa? Muchas veces nos desesperamos. Pero hay que ponerlo en oración, seria, y decirle, Dios mío, tú estás diciéndonos a nosotros que tenemos que salir. Ábrenos la puerta para salir. Yo le puedo decir, mi esposa y yo estábamos buscando terreno por mucho tiempo para ir al campo y no encontrábamos y se cerraban las puertas y se cerraban las puertas. Y nosotros decimos, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo así. Lo pusimos en oración y dijimos, Dios mío, aquí lo dejamos. Y podemos decirle muchas otras experiencias de cómo nos abrió puertas, porque Dios nos abrió puertas. Y me acuerdo que habíamos dejado eso, simplemente lo pusimos en la mano y dijimos, Dios mío, tú eres el que quiere, tú sabes. Y un pastor de la nada nos llamó y nos dijo que le habían dicho un terreno que estaba a venta. Y yo había hablado anteriormente con el pastor dijo, y es igual como siempre tú dices. Y fui ese mismo día, mi hijo y yo fuimos a ver el terreno. Y nos gustó, y el precio estaba muy, muy bueno. Entonces, lo pusimos en oración, me acuerdo, estuvo otro pastor ahí con nosotros, lo pusimos en oración. Y yo fui y hice las transacciones. Y salió, nunca he tenido una experiencia más, o sea, la puerta se abrió de tal manera donde sabíamos que Dios era el que estaba tratando de hacer. Lo que estoy tratando de decir con esto es que cuando uno está tratando de seguir lo que Dios está diciendo, que Dios sea el que abra la puerta. Ponle la mano de Dios. Aunque no tengas recursos, he escuchado de tantas experiencias donde Dios ha abierto las puertas. Hasta le han regalado los terrenos. Sí, ahora yo no tuve ese placer, yo tuve que trabajar duro para el mío. Y gracias a Dios. Pero lo que estoy diciendo, también hay una cita donde dice la sierva de Dios, dice, hagan todo lo posible para mudarse al campo. Dice, muchas personas van a tener que trabajar duro para mudarse, pero dice, mientras están trabajando, no descuiden la obra misionera. La obra misionera. No descuiden hacer obra misionera. Y eso nunca lo descuido. Mi esposa y yo siempre hemos estado en un estudio bíblico, siempre estamos trabajando para la iglesia en medio de todo. Y tratamos de que esa parte no sea sacrificada en nuestras vidas, ¿verdad? Respuesta para esa persona que preguntó es, póngalo en oración, confía que Dios le va a mostrar dónde, cuándo y cómo. Y entonces sígala. Va a abrir las puertas. Yeah. Si el deseo de tu corazón es obedecer a Dios, te va a abrir la puerta. Ok, Nadia puso un comentario de la respuesta, pero sí toma mucho tiempo llevar a cabo un jardín como este. Ahora, igual, este jardín no toma tanto tiempo. Simplemente pongan las semillas y déjenlo así y así se va a ver. La verdad es que no toma mucho tiempo un jardín descuidado de esta manera. Ahora, el jardín es como la mente, la espiritualidad. Uno recibe lo que uno le pone. Si uno quiere un jardín o una mente como esta, floreada, hermosa, limpia, uno tiene que pasar tiempo en eso. Tiene que estar en el lugar adecuado para que Dios pueda hacer esta clase de jardín en nuestras mentes. Este jardín toma descuido, eso no es mucho trabajo. Ahora, por tiempo no voy a poder voy a leerlo aquí mismo porque quiero explicarle esto. Dice, Proverbios 22:6, dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño. Ahora, esta palabra en el hebreo es shanach, es entrenar, dedicar. Ahora, lo puse en inglés, discúlpeme eso, pero es entrenar, dedicar o guiar, ¿sí? Ahora, derech es enseñar el curso de vida, moralidad de carácter, costumbre, manera de ser. Lo que está diciendo es que tú tienes que entrenar, dedicar a tu niño,
decirle en qué camino andar, moldear su carácter o su costumbre o moldear su manera de ser. Esto es lo que está diciendo el libro de Proverbios. Y para poder hacer esto es una tarea constante y perseverante, no es cosa de un día. El enseñar no toma un día. Ni aún a los animales, cuando estás entrenando a tu perro, toma 10 minutos, 5 minutos, no mucho tiempo, porque si no él no tiene tanta concentración, pero toma tiempo para enseñarle a ese perro para que haga cierto resultado, para que se siente o para que pare o para que no haga algo, toma tiempo. Igual con nuestros hijos, toma tiempo enseñarles. Dice, a los padres se les encomienda la gran tarea de educar y enseñar a sus hijos para la vida futura e inmortal. Muchos padres y madres parecen pensar que si alimentan y visten a sus pequeños y los educan de acuerdo con las normas del mundo, ya han cumplido su deber. Están demasiado ocupados con los negocios o el placer para hacer que la educación de sus hijos sea el objeto de estudio de sus vidas. Sigo. Un carácter formado a la semejanza divina es el único tesoro que podemos llevar de este mundo al venidero. Lo único que nos vamos a llevar, ¿qué es? Carácter. El carácter. El carácter es lo único que nos vamos a llevar. ¿Y qué es el carácter? Lo dice ella. Dice, el verdadero carácter es una cualidad del alma que se manifiesta en la conducta. Wow. Tu manera de ser, tu conducta muestra tu carácter. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean respetuosos, sean amables, sean pacientes, hay que enseñarles. Y nosotros tenemos que ser los mismos que hagamos eso. Bendiciones, mi querida Borbón. Bienvenida. Espero que recibas muchas bendiciones estando aquí. Es importante que entendamos la necesidad. Ahora, vamos cerrando. Pero yo quiero que entiendan el llamado del capítulo 3 a los padres a salir de la ciudad al campo. No se escucha mucho esto entre los latinos, entre los hispanos, y es triste, Sí. porque estamos perdiendo ricas bendiciones. Nuestros hijos están siendo arrebatados de nuestras manos por las ciudades, por los amigos, por las escuelas públicas. Amigos que no son cristianos, que le enseñan a nuestros hijos comportamientos inadecuados, inapropiados. Entonces el niño viene y empieza a rebelarse porque nosotros le decimos no hagas eso y él quiere hacerlo, y entonces es una rebeldía. Querido, dice 10 veces más difícil te va a ser, como dijo la cita. Es mejor ir al campo donde pases un poco de hambre y tiempos difíciles tratando de alimentarte, que perder a tu hijo en una ciudad con abundancia. Sí. Lot perdió a toda su familia. Toda la familia. Y es más, las dos que se llevó estaban tan influenciadas que lo emborracharon y se acostaron con el papá. Sí. ¿Dónde aprendieron eso? En la ciudad. En Sodoma, Sí. en Gomorra, ahí es donde aprendieron. Sí. Entonces la esposa la perdió, su otra hija la perdió. ¿Por qué? Por la ciudad, las conveniencias. Mi llamado nuevamente a ustedes es: no piensen ir al campo, como dice la sierva de Dios, como una depravación. No lo es, es una bendición. Es mejor ir al campo y recibir las ricas bendiciones que estar en la ciudad y no recibirlas. Aquí hay alguien puso aquí, cuando damos homeschool, cuando enseñamos, no solo se benefician los niños, sino también uno mismo. Así es, vida saludable, así mismo es. Al educar a tus hijos, te estás educando a ti misma. Cuando Dios hace este llamado, nosotros lo tenemos que hacer por obediencia, y al obedecer nosotros nos vamos a enriquecer también con todas esas cosas que le enseñamos a nuestros hijos. Pero ya esto de homeschool no se ve, no hay.
felicitamos a aquellos padres que ya están haciendo homeschool y que Dios los bendiga mucho en eso, porque no es fácil. No lo es, pero No lo es. con la ayuda de Dios sí se puede. Me gusta mucho la participación en el chat. Los invito a que participemos en el chat y podamos verdaderamente fomentar una relación y también una conversación, porque es importante que entendamos estos temas. Estamos viviendo en tiempos serios y el tiempo no está regresando atrás, estamos avanzando y las profecías están cumpliéndose y Cristo está un día más cerca. Entonces es importante que nosotros empecemos a obedecer. Empecemos a buscar el bienestar espiritual, no solamente de nuestros hijos, sino el de nosotros. Y para poder beneficiar a nuestros hijos, tenemos nosotros primeramente que ser espirituales. Tenemos nosotros que poder obedecer a Dios. Entonces no podemos esperar que nuestros hijos nos obedezcan si nosotros somos desobedientes con nuestro Padre, ¿verdad? Pero qué bendición escuchar este mensaje, porque muchos, bueno, yo no escuché este mensaje cuando estuve mi hijo chico, cuando estuvo muy chico, no escuché este mensaje. Eso es una bendición. Si usted está escuchando este mensaje, es una gran bendición. Sí. Y la verdad es que nada de lo que estamos enseñando aquí es fácil, no crean. Todo toma, pero las buenas cosas toman tiempo y toman esfuerzo. El educar a nuestros hijos en nuestros hogares no es fácil, No lo es. pero tienes el apoyo de Dios. Ahora, muchas personas te van a decir, no, que no haga esto. No, queridos, Sí, les adelante. voy a decir, pongan sus manos en las manos de Dios y que Dios los guíe. No tomen consejo de otras personas. Aun cuando estás tratando de seguir el ámbito de comer correctamente, igual las personas te dicen toda clase de cosas. Lee, aprende por ti mismo y experimenta por ti mismo y sigue a Dios. Si Dios lo dice, hazlo. Eso Cuenta. Así Eso es. no, nada más no cuenta. Así es. Nada más. Hazlo. Dios Así va a es. bendecir. Amén. Bueno, queridos, hemos llegado al final de esta programación y espero verdaderamente que haya sido de bendición para ustedes y para su familia. Entonces, la próxima semana vamos a regresar con otro capítulo y esperamos que oren por nosotros, por favor. Pónganos en oración porque el programa comienza a las 5:30 pero la semana pasada sucedieron cosas y esta semana suceden cosas, porque sabemos que el enemigo está tratando de que no avance este programa. Pero pónganos en oración, oren para que Dios nos guíe y nos ayude a que podamos con estos retos y podamos venir y tener estas programaciones. También queridos. inviten a otras personas que tengan niños, familias que necesiten escuchar este mensaje. Es muy importante para estos últimos días que las familias tengan este mensaje. Amén. Inviten a otras personas y vamos a estar aquí el otro martes a las 5:30. Si Dios quiere, nos da Como vida. dijo mi esposo, oren por nosotros porque es increíble lo que pone el enemigo delante de nosotros para que el programa no se haga. Sí. Y acuérdense, 3 cosas. Son 3 cosas que Dios está tratando de hacer en nuestras vidas. El plan de redención, 3 cosas en nuestras vidas. Mental, espiritual y físico. Son las 3 cosas que Dios está tratando de ayudarnos, de formar en nuestras vidas. Mental, espiritual y físico. Bueno, queridos, que Dios me los bendiga. Vamos a cerrar con una oración y lo vamos a dejar ir. Amado Dios y Padre eterno, una vez más, gracias. Gracias por haber estado con nosotros, gracias por tu palabra, gracias por las bendiciones que nos das. Ayúdanos, Padre, a tomar tiempo para apreciar las verdades que nos has dejado. Tomar tiempo para verte en la naturaleza y en tu palabra. Ayúdanos a leer, ayúdanos a estudiar, ayúdanos a buscar de ti, a conocerte por experiencia y a entregarnos en tus manos. Bendice, cuídanos y ayúdanos hasta que venga Cristo, en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén.